21 de febrero. Beato Pipino de Landén y Santa Ida, su esposa. Hacia el año 580 a 640. El Beato Pipino de Landén ocupa en la historia política y religiosa de los comienzos del siglo VII un lugar preeminente en extremo sugestivo y alentador. Ministro o consejero de varios príncipes, deviene el tronco de la dinastía carolingia. Uno de sus nietos, Pipino de Heristal, toma el título de duque de los francos. Carlos Martel, hijo de Pipino de Heristal, detiene en Poitiers, año 732, el poder musulmán. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel y rey de Francia, es el padre de Carlomagno, emperador de Occidente. Mas por encima de esta gloriosa descendencia, el beato Pipino y su esposa Ida se presentan ante el mundo de la santidad con sus hijas, las santas Gertrudis y Vega, con sus parientes o aliados como San Modualdo, obispo de Tréveris y hermano de Ida, a los cuales acompaña un grupo de santos y santas, monjes y religiosas, o seglares que llevan vida santa en el estado del matrimonio. Es ello tanto más admirable cuanto que a fines del siglo VI y durante el VII, aunque el cristianismo era desde hacía tiempo la religión oficial de las Galias, faltaba mucho aún para que el crimen, la superstición y hasta la idolatría hubiesen desaparecido de su suelo. El esplendor de la fe y la virtud que brillan en numerosos personajes de las clases elevadas, en la corte de los reyes, entre los miembros del episcopado y entre los más selectos del clero y de los religiosos, contribuirán en gran manera a desterrar los últimos vestigios del error y a fomentar costumbres de esencia verdaderamente cristiana. Juventud de Pipino, mayordomo de palacio. Los escritores modernos consideran a Pipino de Landén como el primer duque de Brabante, provincia muy extensa de Bélgica, ocupada en otro tiempo por los germanos, los romanos y los francos. ¿A cuál de esos tres pueblos pertenece Pipino de Landén? Lo ignoramos. Se ha confirmado también que descendía de nobilísima familia y bien puede creerse, aunque no se tenga una prueba cierta, si se consideran los altos destinos de su descendencia. Su padre llamábase Carlomán y su madre Ermengarda. El niño vino al mundo hacia el año 580. A la muerte del rey Clodoveo, año 511, dividiéronse sus estados entre sus 4 hijos. Si bien el rey de Soissons, Clotario I, llegó a ser rey único de los francos durante algunos años, pero a no tardar dividióse el territorio en los reinos de Austria, Neustria, Borgoña y París. Por el tiempo en que nació Pipino de Landén, todavía subsistían los 3 primeros. Siendo muy joven fue llevado a la corte de Clotario II, rey de Neustria, donde logró conservar la inocencia en medio de las seducciones de una sociedad que aún se resentía de los perniciosos ejemplos de la cruel y licenciosa Fredegunda. En tiempo de los reyes merovingios, cedían estos buena parte de la autoridad soberana a los condes y alguna vez, aunque más raramente, a los duques. Este nombre, derivado del latín dux, que significa caudillo o general, tenía casi siempre un sentido militar y no designaba, como más tarde, una forma de soberanía que dejaba al rey autoridad puramente teórica en el territorio que comprendía el ducado. Podemos decir que Pipino de Landén fue duque en el primer sentido, pero no puede afirmarse que fuese el primer duque de Brabante, pues este título es muy posterior. Había por entonces algunos palatinos que gozaban de gran influencia en la corte, tales como el refrendario, el conde de palacio y el mayordomo de palacio, o major domus, es decir, el mayor o el jefe de la casa real. Este último cargo llegó a ser en el siglo VII el más importante del reino. En un principio los mayordomos eran simples jueces de las querellas que se suscitaban en palacio, pero poco a poco se convirtieron en jefes de los leudes o señores más adictos a la persona del rey, y acabaron por monopolizar todos los poderes civiles y militares.
Tales eran las altas funciones que el duque Pipino de Landén ejercía en la corte del rey de Neustria, Clotario II. Para sostener el prestigio del cargo y cumplir con las obligaciones que imponía, era necesario clarísimo talento y santidad acrisolada. Ni uno ni otra faltaban a Pipino, según testimonio de sus coetáneos. Los cronistas de aquel tiempo le llamaban sede viviente de sabiduría, tesoro de los consejos, sostén de las leyes, fin y término de las contiendas, el antemural de la patria, honor de la corte, espejo de funcionarios y norma de reyes. Tantos títulos reunidos, uno de los cuales bastaría para inmortalizar a un hombre, le fueron conferidos por el aura popular, como pago de actos de revelante mérito. Diremos para terminar que Pipino de Landén, en el ejercicio de su cargo, hizo brillar las virtudes de un gran santo y las dotes de un hábil político. Con gran fuerza, dice su biógrafo, conformaba sus decisiones con las normas de la divina justicia, y para mejor lograrlo, rodeábase de consejeros como San Arnulfo, obispo de Metz, de quien sabía que obraba siempre movido del temor y amor de Dios. Después de la muerte de Arnulfo, tomó por consejero a Cuniberto, obispo de Colonia. Esto dice cuán grande era el amor al bien que inflamaba su pecho, y qué obra tan grande pudo llevar a cabo con consejeros tan diligentes y árbitros tan incorruptibles. De este modo vivió solícitamente aplicado a la práctica de lo justo y equitativo, y siguiendo los consejos de hombres piadosos, permaneció constante en el ejercicio de obras santas. En esta época de turbulencias políticas, cuya historia está frecuentemente señalada con páginas sangrientas, en donde se ve a los descendientes directos de Clodoveo matarse unos a otros, la actuación de un consejero prudente y amigo de la justicia, de elevada situación, podía ser feliz y benéfica. Tal fue Pipino de Landén, a lo menos en la medida de lo posible, con el rey Clotario II. El hijo de Fredegunda había heredado de su madre un fondo de barbarie y de ferocidad. Al ser abandonado Teodoberto II, rey de Austria, por sus leudes, en 612 o 613, su reino pasó a manos de Clotario II, que llegó a ser de este modo único rey de los francos. Y hemos de suponer que el mayordomo de palacio trabajaría vanamente para impedir que Clotario manchara sus manos con la muerte de su rival vencido. También se sublevaron los sajones y el rey los sometió a fuerza de crueldad, haciendo perecer, según dicen, aunque esta aserción no está probada, a todos los prisioneros de aquella raza, cuya talla fuera mayor que la longitud de su espada. El mayordomo de palacio le censuró vivamente por semejantes excesos. De todos modos, se asegura que Clotario, hacia el fin de su reinado, y gracias sin duda a los consejos de Pipino, se había tornado bondadoso y amable con todos, instruido en las letras, temeroso de Dios y protector magnífico de las iglesias, de los sacerdotes y de los pobres. El beato Pipino y el rey Dagoberto, un consejo de santos. La influencia del mayordomo de palacio fue más notoria con Dagoberto I, designado por su padre Clotario II como rey de los austrasianos en 621 o 622, por los consejos de Pipino y del obispo de Metz, San Arnulfo. La Austria abarcaba en esta época la parte oriental de la Galia, desde el Rin y las Ardenas hasta el mar, y tenían por capital a Metz. Dagoberto, aquel rey torrente, como le llamaba San Odeno o Owen, era un príncipe fogoso y arrebatado que se dejaba llevar de sus pasiones. Los prudentes consejos de Pipino y de Arnulfo, sin lograr corregirle por completo, le infundieron sentimientos de fe y de justicia que hicieron de él un gran rey. Era al mismo tiempo valiente y audaz. En un encuentro con los sajones, viósele luchar cuerpo a cuerpo con uno de los jefes y enviar a su padre, como prenda de su valor y de su audacia, un mechón de cabellos con todo el cuero cabelludo.
que la tremenda hachilla del bárbaro había arrancado de su cabeza al atravesarle el casco de oro. Cuando en 628 o 629 la muerte de Clotario II reunió a toda la monarquía franca bajo el cetro de Dagoberto, el joven monarca apareció a los pueblos como el verdadero representante de Dios, con la numerosa falange de santos que rodeaban su trono. La política del mayordomo de palacio, guiada por la religión, llegó a crear esta maravilla rara en la historia, es a saber, un real consejo formado casi exclusivamente de santos. Pipino de Landén poseía la necesaria autoridad y energía para presidir esta asamblea de hombres de Estado única en su género. Los más notables de entre estos consejeros eran San Eloy, intendente de la Casa de la Moneda, San Odeno, tesorero del reino, San Arnulfo, obispo de Metz, San Cuniberto de Colonia, San Amando de Maestrich, San Farón de Miux, San Germed, fundador del monasterio de Flay, San Adón de Joá, San Dadón de Rabais y San Filiberto de Jumier. Sostenido por la autoridad y las luces de tan insignes varones, Pipino mandó revisar para codificarlas en un solo cuerpo de legislación las diferentes leyes de los salios, borgoñones, ripuarios y bávaros que estaban en vigor en el reino. Sustituyó las duras prescripciones de las costumbres bárbaras por las ordenanzas de la Iglesia, los derechos sagrados del pobre y del oprimido, la protección del pueblo y de los esclavos fueron ratificados y consignados en ese nuevo código que inauguraba para Francia una nueva era de civilización. El ministro de Dagoberto repetía a menudo estas palabras del Espíritu Santo: la justicia engrandece a los pueblos, la iniquidad abate las naciones y las sume en la ruina. En 630, el rey emprendió la visita del reino, llevando consigo a su mayordomo de palacio. Pipino deseaba restablecer de un modo durable el orden turbado por las prolongadas guerras civiles de los reinados precedentes. A él le correspondía la iniciativa de todas las reformas y la obligación de ponerlas en vigor. La visita produjo grandes frutos, pues los leudes opresores y los magistrados injustos tuvieron justo castigo y la alegría renació en el alma de los pobres. De él dice el cronista que era terrible contra los rebeldes y prevaricadores, pero tenía entrañas de padre para con los humildes y oprimidos. La gloria de esta sabia administración granjeó al rey el respeto de sus pueblos, y Dagoberto fue apellidado por sus vasallos el Salomón de las Galias. Matrimonio de Pipino con Santa Ida. Pero los cuidados del Estado no le hacían descuidar los que debía a su familia. Poco después de su elevación al cargo de mayordomo de Austrasia, habíase casado con la piadosa Ida, oriunda de la más ilustre nobleza de Aquitania. Pero si la desposada era rica en bienes terrenos, su santidad hereditaria en la familia era la dote más preciada que aportaba al matrimonio. Poseía además las gracias del talento y las cualidades del corazón, que constituyen el adorno de una mujer y la hermosura de una santa. Entre otros autores, el monje Sigeberto de Jonglou, año 1112, en su crónica que abarca desde el año 381 al 1111, nos ha conservado el nombre de los hijos nacidos de este matrimonio. Pipino, escribe, se hizo útil al reino por su abolengo, por su poder omnímodo, por su prudencia y por su valor. Dejó a su hijo Grimoaldo heredero de todos sus bienes. Tuvo además 2 hijas, Gertrudis y Vega, que fueron honor y gloria de su raza. Estas 2 nobles familias solo parecían haberse unido para dar nuevos santos a la Iglesia. La mayor de sus hijas, Gertrudis, consagró a Dios su virginidad y fue célebre en Brabante con el nombre de Santa Gertrudis de Nivelle. La inocente virgen declaró su resolución en medio de un festín ofrecido por su padre al rey Dagoberto. Según dice la crónica, habiendo oído contar un caballero que Gertrudis era por sus virtudes la joya de la nobleza, quiso obtener su mano,
y la pidió al rey. Pero la hija de Pipino respondió: «Señor, ruego a vuestra majestad me perdone, pero he consagrado mi corazón y mi cariño a Jesucristo, y jamás consentiré en quebrantar mi voto, aun a costa de mi vida». Vega, la segunda, no menos agraciada que su hermana, se casó con Ansegiso, hijo de San Arnulfo, amigo y confidente de Pipino. De este matrimonio nació Pipino de Heristal, que fue, como anteriormente queda dicho, padre de Carlos Martel y bisabuelo de Carlomagno. Griomaldo, su hijo, seducido por la loca ambición, no correspondió por desgracia a los desvelos de sus piadosos padres, pero sus santas hijas a lo menos hicieron olvidar con sus virtudes los crímenes del padre. Para educar a su familia en la virtud y guiarla por la senda de la santidad, Pipino de Landén no se contentaba con palabras, sino que él mismo quería servir de ejemplo y modelo. La historia nos refiere con respeto cómo Pipino iba descalzo todas las mañanas a pedir la absolución a San Arnulfo, su confesor y director. En tan humilde postura nos representan estampas antiguas al poderoso mayordomo del palacio de Dag. Cuando en un ministro se ven reunidas las cualidades del hombre de Estado y las virtudes del cristiano, se puede tener confianza. La patria está en manos seguras. La oración ha sido siempre el sostén más firme del trono. Así lo entendió Pipino, y en consecuencia multiplicó en Francia los centros de oración, las abadías y los monasterios, como otras tantas fortalezas destinadas a la defensa del reino. Muchos monasterios fueron levantados en esta época. Pipino era verdaderamente el padre y la providencia de aquellas comunidades nacientes. Entre las funciones de aquel siglo, la más célebre fue la de la abadía de San Dionisio, destinada a servir más tarde de panteón a los reyes de Francia. 300 monjes, distribuidos en 9 coros, se relevaban día y noche para cantar las alabanzas del Señor. Esta oración continuada, llamada Laus Perennis, inaugurada en Agaúno, San Mauricio en el cantón de Valais, Suiza, sobre la tumba de los mártires de la Legión Tebea, había sido introducida en Borgoña por el santo rey Segismundo. Pipino y Dagoberto buscaron monjes suficientes para hacerla florecer en el centro y en varios puntos de la Galia. El beato Pipino, educador. Dagoberto, que puso por completo en manos de su ministro la organización del reino, le confió también lo más precioso que poseía en el mundo, la educación de su hijo Sigeberto, colocado por él en el trono de Austrasia, cuando solo tenía 2 años, año 633. El discípulo no debía defraudar las esperanzas de tal maestro. En la escuela de Pipino aprendió la ciencia de la santidad y el arte de gobernar a los hombres. La historia refiere que el día de su bautismo, cuando San Amando hubo terminado las oraciones de rúbrica, no hubo nadie entre los leudes y guerreros presentes a la ceremonia que se acordase de contestar amén. El principito abrió la boca y contestó por sí mismo muy claramente. Si las lecciones del maestro eran excelentes y persuasivas, los ejemplos de su vida eran aún más convincentes. Pipino no se arredaba ante ninguna dificultad. Lleno de misericordia con los débiles, era severo con los cobardes y flojos. No temía recordar a los reyes sus obligaciones. Hacia el fin de su vida, Dagoberto, llevado de su natural fogoso, se dejó arrastrar a graves desórdenes. Pipino le reprendió severamente y le amenazó con irse de la corte si no cesaba el escándalo. Ante la obstinación del rey, dejó la corte de Austrasia y se retiró a sus tierras de Aquitania. Allá le siguió su real discípulo, el príncipe Sigeberto, continuando Pipino en el destierro y el alejamiento la obra importante de la preparación de un rey y la formación de un santo. Cuando murió Dagoberto en 638 o 639, Sigeberto estaba preparado para recoger la herencia de su padre en Austrasia. Pipino de Landén regresó a palacio con su discípulo
y durante 2 años más le ayudó con sus consejos. En esta época empezó un periodo poco glorioso a la verdad, llamado con más o menos fundamento y exactitud periodo de los reyes holgazanes, en que el monarca, como ha sucedido también en tiempos no tan remotos de nosotros, resigna el poder, más o menos libremente, en su primer ministro o privado, que recibe el nombre de mayordomo de palacio. A lo menos, como dice el cronista, mientras vivió el santo rey Sigeberto II, reinó en Austrasia una paz profunda. La Neustria, que fue herencia de Clodoveo II, segundo hijo de Dagoberto, experimentó igualmente la influencia saludable de Pipino, sobre todo durante la regencia de Santa Batilde, viuda de Clotario II. Muerte del beato Pipino y de Santa Ida. La misión de Pipino de Landén estaba cumplida y podía morir tranquilo. El 21 de febrero del año 640 se durmió en el Señor, según la expresión cristiana. Primero de su raza, dice el cardenal Pitra, lleva a cabo su real misión con gran serenidad que por nada se turba ni arredra. Los obstáculos acortan su camino y las desgracias le elevan más rápidamente. Ante él se inclinan con amor los pueblos durante 30 años. Su mano pacifica 3 reinados, reyes, reinas y príncipes desaparecen arrebatados por la muerte o la violencia, y él irreprochable y venerado por todos, cuando a su tiempo baja las gradas del trono, sube a los altares, donde aún hoy conserva aureola de gloria al cabo de 12 siglos. La Galia le lloró como se llora la muerte de un padre. De todo el reino acudió gente a Landén para asistir a sus funerales. Según la costumbre romana, aún en vigor en la Galia en el siglo VII, fue sepultado junto a la gran calzada que seguía la orilla del Mosa, no lejos de su posesión de Landén. La tradición muestra cerca de una serie de construcciones subterráneas descubiertas en el siglo XX, un túmulo designado con el título de Tumba de los Pipinos. Ida sobrevivió 12 años a su consorte, y en compañía de su hija Gertrudis, se retiró al monasterio de Nibel, fundado por ellas, en el cual terminó sus días en la paz del Señor el año 652. En fecha que no puede determinarse, los restos de Pipino de Landén fueron trasladados a Nibel. Esta traslación fue acompañada de un hecho memorable, considerado como milagroso. En la procesión, 30 cirios encendidos rodeaban los restos del siervo de Dios, y a pesar de hacer un viento impetuoso, no se apagó ni uno solo. Las reliquias fueron depositadas junto a las de Santa Gertrudis. Con el tiempo, establecióse la costumbre de llevar las urnas de ambos santos consortes en la procesión de las rogativas. En los martirologios, menologios y otros documentos antiguos, Pipino es llamado beato o santo, y su esposa, santa.